Bienvenidos nuevamente. Estamos dialogando con Damián Gijena intensamente, hablando de tu vida, Damián, y de esos fines del colegio secundario en Ezeiza, Buenos Aires, y ya ahí, obviamente, a partir de ese momento vos comenzás a pensar en una formación musical un poco más un poco formal, después, ¿no? Un poco después hice algún grupito, una banda con compañeros del secundario, tocamos un par de veces. Y bueno, después que terminé eso, me decidí definitivamente a estudiar música. Estuve entre psicología y música, la psicología es algo que me encanta también. Y bueno, empecé a estudiar en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Estudié 2 años ahí, el profesorado de canto, y después de eso fue que decidí venirme a vivir aquí, a Santa Rosa, por una cuestión de que no me gustaba Buenos Aires. Ya en ese momento ya estaba alejado, digamos, de la religión, digamos, tenía los focos en otro lado, digamos, pero bueno, decidí venirme a vivir para acá por una cuestión de tranquilidad. Yo siempre venía de vacaciones nada más. Bueno, después acá empecé a estudiar en el CREAR. Luego de eso pude ingresar a la orquesta en la cual trabaja mi papá también, de quien hoy hablábamos. Ahora, ¿en qué momento aparece el contrabajo en toda esta historia? Cuando me vengo a vivir acá. A mí, digamos, siempre me llamó la atención y me gustó porque en esa época escuchaba música gospel. Música gospel, un poquito de jazz y qué sé yo, y siempre tuve algo de que me llamaba la atención. Y bueno, cuando yo quise ingresar a la orquesta, mi papá me dijo, tenés 2 opciones, o el contrabajo, que no hay contrabajista, me dice, o el corno. Y yo ser alumno de mi papá, viste, íbamos a estar en grandes problemas. Pero no por nada, sino porque es una chicana que siempre hacemos. Pero bueno, y desde que tuve el contacto con el instrumento me enamoré del instrumento, digamos. Más allá de que es lo que toco diariamente, a veces incluso es hasta un cable a tierra, digamos. Esto de estar solo y decir, ¿qué hago? Me voy a poner a tocar un poco, de hecho, a volar. Parece como que tuviera una conexión a tierra. Está anclado a la tierra, de hecho. Así que bueno, aprendí primero con Roberto César, fue mi primer profesor. Después, un poco más adelante, ya con las orquestas, habían varios viajes, entonces te daban capacitaciones de distintos profesores. Después de un tiempo viajé a tomar clases con un profesor que se llama Pastor Mora, que es contrabajista del Colón. Y bueno, y después la última capacitación que tuve así, digamos, que en cualquier momento también la voy a retomar. Pasa que uno con el training, las actividades, digamos, no vale la pena hacer semejante viaje si realmente no estuviste estudiando el tiempo lo que te va a pedir el profesor, digamos. Claro. Más allá, porque una cosa es estudiar en tu casa y otra cosa es estudiar para ir a tomar una clase. Estuve tomando clases con un profesor que se llama Matías Míguez, que bueno, me abrió la cabeza así, digamos, un muchacho joven, es mayor que yo, pero joven, digamos, que tiene otra formación, digamos, y bueno, y uno va aprendiendo más cosas de la técnica, del sonido. Y bueno, y después, bueno, finalmente el último año, el año anterior, nació esta formación, digamos, que se llama Damián y sus secuaces, que finalmente me animé a tocar mis canciones, porque las pocas veces que había tocado solo era siempre hacer covers de otros, cosa que no me gusta. No me gusta hacer covers de otros yo, tocando con la guitarra, por ejemplo. Bueno, pero después sí tuve la suerte de acompañar a grandes músicos también con el contrabajo, a Lalo Molina, que para mí también es un referente en las cosas que hace. Bueno, he tocado con Son de Acá, así que con un grupo que estamos en actividad. Bueno, pero te estás ingresando ahí al terreno de la música popular, cantada, con canciones propias, originales. ¿En qué momento aparece la composición de canciones en tu vida? La composición en mi vida en realidad arranca desde que me regalaron la guitarra. Fui un curioso de hecho tengo recuerdos de algunas canciones, pero que imagínate que mis mayores influencias cuando recién me dan la guitarra, aparte de un poco la música gospel, era mi mamá. Escuchaba Enrique Iglesias, Ricky Martin, Luis Miguel, entonces viste, era un poco entre eso. Hubiera jurado que escuchaba más Silvio Rodríguez o
No, Silvio Rodríguez escuchaba a mi papá. Ajá, mira. Pero sí, cuando me venía para acá de vacaciones, recuerdo que estaba hora y hora escuchando un disco que es uno de mis favoritos de la vida, de Chichi Peralta. Es un genio, un tremendo. tipo que me encantó. Mi viejo tenía ese disco y tenía el disco de Silvio Rodríguez con Pablo Milanés. También era escuchar eso, así que un poco, digamos, fui absorbiendo de todo. Después, también de parte de mis hermanos mayores, ellos son más del palo, ¿viste? De Los Redondos, La Renga, de la Versuit, ¿viste? Más rockero. Sí, muy... Entonces, como que iba absorbiendo de todo un poco. Pero la pregunta apunta, digamos, a ver, porque vos tenés un estilo de composición claramente rioplatense. Sí, me gusta mucho. O sea, coincidimos en eso. Hay mucho uruguayo, hay mucho de cantautor porteño, digamos. Sí, de hecho, unas bandas que me han influenciado mucho a mí, de las que yo, digamos, yo soy un convencido de que uno generalmente termina haciendo lo que escucha, en gran parte. Bueno, y en el momento en que a mí se me da por empezar a hacer realmente canciones, venía absorbida mucho de la Versuit en un tiempo, mucha adolescencia. Que también tiene mucho de uruguaya la música. Sí, de la sí, Versuit, ¿no? y laburan muchísimo con las voces, son tremendos. Mucho de Jorge Drexler también, que es un músico que a mí me encanta. Y después sí, lo vocal, son dos grupos que tengo referencia, 2 o 3 cantantes. Un cantante que se llama Leonardo Goncalves, que es un brasilero que es un camión cantando, que lo vivo escuchando hasta hoy día. Take Six, son 6 negros que son una bestia y también tiene que ver con el gospel. Tiene música, que ver ¿no? mucho con eso, no con mi forma de cantar, sino con lo que intento cantar. Claro. Pero bueno, estar a ese nivel ya es... Arreglos vocales, hay que decir que dentro de tu banda, tu agrupación, Sí. que por cierto son todas chicas las que te acompañan. Sí, son Muy 3 bien. mujeres que son las 3 una genia. Bien. La verdad que... pero digamos hay mucho trabajo vocal allí. Sí, mucho trabajo vocal. Muy refinado el trabajo vocal. Sí. Las integrantes son Dayena Bengolea, Bárbara Romero y Carolina Crowley. Que bueno, digamos, pobre, me tiene una paciencia de oro, porque yo voy y les caigo al ensayo y le digo, bueno, canta esto, vos canta esto, lo grabamos y lo probamos, listo, seguimos y así. Y ellas súper responsables, estudian las voces, se juntan a ensayarlas ellas, digamos. No, la verdad que sí. Y Caro, también otra genia, es una persona que le mandás la grabación y al ensayo te aparece con ideas y con esto y con esto. Y siempre decimos que Caro, de hecho, es el motor de la banda, porque si bien todos cantamos y todos hacemos una función, ella es la que, cada vez que terminamos de tocar, de hecho ayer, cuando terminamos de tocar con la banda sinfónica, en la cual también está Carolina, unas amigas que fueron ahí a verme me dijeron, nos quedamos asombradas con la chica de la percusión, dice. Pero porque ella irradia una energía, tiene una explosión que te contagia, no te puedes quedar así, porque, digamos, por eso ella es el motor de la banda. Así que, y bueno. Qué importante es la gente que hace de su vocación su trabajo, ¿no? Sí. La verdad te lo digo pensando en Caro y pensando en vos también. Sí, digamos. la verdad que soy un agradecido de poder vivir. Porque solo de la francamente ver música. un músico que pone cara de que está sufriendo cuando está tocando no va, ¿no? No. Dami, y no hemos hablado por ahí del aspecto más importante de todo, que es este tema de la canción, digamos. Puedes componer canciones, le pones tu propia letra. Sí, las canciones tienen mucho sentido, tus canciones tienen letras. Esa parte, digamos, de la composición de letras, ¿cómo hiciste ese trabajo? Porque hasta ahora hablaste de tu formación musical y demás, de tus influencias musicales, pero hay una parte literaria importante dentro de la composición de una canción. Sí. ¿Eso de dónde pensás vos que viene? Mira, la verdad que en lo que tiene que ver a letras, no. Yo creo que hay muchas, no sé si palabras, pero la forma de componer creo que tiene mucho que ver con esto de letras adventistas, digamos, en cuanto a cómo componer una canción, una historia, un sentido, digamos. Creo yo que hay mucha influencia de eso, pero... Yo noto, por ejemplo, en algunas canciones tuyas hay como una cosa de tratar de transmitir algún tipo de sabiduría con respecto a lo que es la vida y como... Sí, ¿verdad? Es que en realidad yo creo que hacer una canción, digamos, no sé si existe, ¿no? Pero hacer una canción que no tenga una idea, un sentido, digamos, hacerla solamente porque
es pegadiza o porque, digamos, lo he hecho en su momento y es algo que lo he descartado porque no me llena ni siquiera a mí, digamos. Pero sí, hay muchas, de hecho lo que estuvimos presentando el año pasado, las veces que tocamos, se titulaba Historias en Canciones, porque prácticamente todas tienen que ver con algo muy puntual. Son muy pocas las canciones que yo he hecho que no tengan que ver con algo que me sucedió a mí o con algo interno, pero sí en las que yo quiero contar igual, relatar una historia. O sea que hay un componente autobiográfico importante en esta canción. Sí, hay bastante, mucha música para mis sobrinos, que en su momento al no poder conocerlos, digamos, la única forma de expresar o de estar cerca era, bueno, eso, componiendo. Gente que he conocido a lo largo de la vida y después cosas que a uno le van pasando, golpes que todos tenemos en los que uno va aprendiendo, digamos. Pero sí, generalmente tiene que ver la música, trato de que sea lo más sentida posible, o que por lo menos deje una idea lo más clara posible. Vamos a hacer una pausa, Damián, y cuando volvamos nos vas a mostrar un par de canciones. Buenísimo. ¿Qué te parece? Dale. Muchas gracias. Por favor, en el próximo bloque Damián va a estar cantando un par de sus canciones. Quédense ahí, yo se los aseguro, vale la pena.